Padre, ayúdanos este día a conectarnos contigo, a entender la vida a través de tus ojos. Señor, nosotros tenemos muchas experiencias y opiniones y sentimientos, pero solo tú entiendes las cosas como realmente son. Así que te pedimos que tu espíritu de revelación venga sobre nosotros y despiertes nuestro entendimiento para conocer nosotros a Cristo, Señor, en una manera que nunca lo habíamos visto antes. Guíanos y ayúdame a mí a comunicar tus palabras con claridad y sencillez. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos. Tenemos algunas cosas que vamos a hacer hoy y al estar meditando desde días pasados de para dónde vamos, cuál es nuestro enfoque. Hoy terminamos el ayuno y espero que haya ayunado algo, ¿verdad? Su celular, ¿verdad? No sé, las papitas que acostumbra o quizá hizo un ayuno mucho más extenso. Yo me determiné que una de las cosas que iba a ayunar es mi hábito de leer los periódicos y los noticieros y he vivido en bendita ignorancia por 3 semanas, ¿sí? Y ¿sabe qué? El mundo no se cayó y yo sigo vivo, no tengo que saber todo lo que pasa en China para poder seguir viviendo, entonces, y así por el estilo, eso y otras cosas. Pero el punto es, amados, lo hicimos por el Señor, ¿sí? No lo hicimos para lograr alguna cosa nosotros en lo personal, lo hicimos porque el Señor es digno y yo quiero que nos demos todos un fuerte aplauso porque hubo mucha respuesta de parte del pueblo de Dios. Está muy aguado ese aplauso, sí, vamos, métale poquitas ganas. Ahora es el primer ayuno del año, no queremos que sea el único, ¿está bien? Vamos a ir buscando tiempos para nosotros decirle al Señor: tú eres más importante que mi comida, tú eres más importante que mi tele, tú eres más importante que mi periódico o mi celular o cualquier otra cosa de las que nosotros a veces sentimos que necesitamos. Él es más importante, amén. Muy bien, pero meditando en todo esto, la única frase que vuelve y retumba a mi corazón es la realidad de que nosotros estamos en Cristo y que nosotros vivimos en y a través de Él. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Y entonces lo cantamos hoy, ¿verdad? Y estamos diciendo que al final vamos a decir: es que no fui yo, no fue mi habilidad, no fue porque soy tan buena gente, es que Cristo me invadió y Cristo se me metió y soy cosas que yo nunca hubiera sido a menos que Cristo viniera a vivir adentro de mí. Y yo quiero explorar cómo es eso, ¿está bien? Pero lo quiero explorar de una manera que quizá no habías considerado. Yo no lo había considerado con tanta claridad, pero voy a estar viendo varios versículos y en particular hay uno que me llamó mucho, pero mucho la atención. Dice así: porque hay un solo Dios, primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Nada más uno. Todos los demás son de palo, son de barro, son de 1000 cosas, ¿verdad? Pero solo hay un Dios, dice, y un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué? Es que Jesucristo es preexistente. Él es el verbo de Dios. A través de Él el Padre creó todas las cosas, sin principio de días, sin fin de vida. O sea, el Señor, el Hijo de Dios no tuvo principio. Él es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes del tiempo, desde antes de cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no podemos decir el Hijo de Dios, porque si dijéramos el Hijo de Dios, entendiendo, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues entonces, pues ya estaba todo hecho.
porque Él ha existido siempre. Pero no fue hasta que Él tomó carne humana, hasta que Él tomó un cuerpo físico como nosotros, no una apariencia humana, sino literalmente se hizo humano, naciendo como nace un ser humano, ¿verdad? Y viviendo como vive un ser humano, entonces pudo ser nuestro intermediario con Dios. Por eso el nombre más alto dado a los hombres es Jesús. Por eso ese nombre es el único en el que podemos tener salvación, porque es el hombre Jesús quien con su sacrificio en la cruz efectuó nuestro rescate. ¿Me explico? Ahora, los seres humanos tenemos la costumbre de pedirle a Dios que haga esto y que haga lo otro, pero salvación solo viene a través del hombre ensangrentado colgado en la cruz en Jerusalén. No hay ninguna otra manera. Por eso cantamos acerca de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No es una fórmula. Es que nosotros entendemos, yo no tengo acceso a Dios a menos que sea a través de ese hombre. Por eso la Escritura dice que Él fue hecho sumo sacerdote. Dice, pero Él ya era Dios. Así es, pero como hombre, Él tomó el lugar de sumo sacerdote y como hombre está sentado a la mano derecha de Dios intercediendo por nosotros. Así que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Dígalo conmigo, Jesucristo hombre. Ahora, esto es vital para nuestro entendimiento de toda la Biblia y muy especialmente del Nuevo Testamento. Es vital para que nosotros entendamos la operación de Dios, porque si no, nosotros vamos a pensar como piensa todo el mundo, que le aviento un telegrama al cielo, ojalá que Dios de alguna manera me oiga y me haga el favor. Pero eso se puede hacer eliminando el Nuevo Testamento. Eso no se necesita la encarnación. Eso no se necesita la cruz, ni la tumba vacía. ¿Me explico? Y a veces yo me doy cuenta que muchas personas que nos identificamos como cristianos estamos funcionando como si Cristo nunca hubiera venido al mundo, como si nunca hubiera tenido un cuerpo, como si nunca hubiera tenido hambre y cansancio y sueño, como si nunca hubiera sangrado. Pero solamente hay acceso a Dios a través de ese individuo que se paró en el Medio Oriente hace 2000 años y dijo, yo soy Dios en carne. Claro que la gente pensaba que estaba loco. Un carpintero de un pueblito. ¿Cómo se atreve a decir, yo soy Dios? Y dijo, y voy y mátenme. El tercer día voy a resucitar para demostrarles que es así. A Él seguimos. No estamos aquí pidiéndole a Dios, ay Diosito, o como mucha gente a veces, ay mi Padre Dios, que ni saben de lo que están hablando, ¿verdad? Ay, disculpe si le pisé un callo, pero es hora de que nosotros nos ubiquemos. Estamos en Cristo, nada más, en Cristo Jesús, y a través de Él nosotros tenemos acceso a Dios. Es solo a través de Él que todas estas miles de promesas se hacen realidad, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. No en mí, no en que me lo merezco, no en que lo pedí con todo mi corazón. En Cristo estas son realidad. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre Dios y la raza humana, pero no es la raza humana en general, es un pacto entre Dios y el representante nuestro en el cielo, que se llama Jesús de Nazaret. Ellos dos tienen un pacto. Y por cuanto yo estoy en Cristo y tú estás en Cristo, nosotros tenemos acceso a ese pacto de promesas. Nada más. Por eso cantamos lo que cantamos. Y ahorita al final yo creo que la necesitamos volver a cantar hasta que se nos grabe bien, ¿verdad? Ok. La Escritura dice en Colosenses, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice en el capítulo 3, versos 3 y 4, dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice, cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
Muchos otros lugares hablan así, dice, es que Cristo es tu vida. Y yo me puse a meditar en eso, o sea, ok, Cristo es mi vida, ¿verdad? Es la vida de Cristo la que entró en mí hace 45 años que yo, todavía me faltan algunos años para alcanzar la pastora, pero yo cumplo años en Cristo dentro de 2 días, ¿sí? Y cuando yo creí en Cristo, la vida de Cristo entró en mí. Desde ese momento su vida se convirtió en mi vida. O sea, el espíritu, la fuerza, la energía, llámale lo que tú quieres, que empezó a operar en mí, ya no era la de antes, era la de Cristo, ¿sí? Ahora, el asunto acerca de esa vida es que es la vida de Jesucristo, hombre. No es una especie de bola de energía que anda flotando en las bóvedas celestiales y que de repente se me da a mí un toquecito de ella. No, es la vida que Jesús vivió. Esa es la que nos comparte. Porque Él vivió la vida perfecta. Él vivió la vida como Dios diseñó que se viviera. Y ahora que estamos nosotros en Cristo, nosotros se nos ha impartido esa vida. No una especie de vida etérea de nubecitas de energía, sino la vida de Jesús, el hombre con callos en sus manos. Seguramente tenía cicatrices, porque no puedes ser carpintero sin cortarte o darte un martillazo de vez en cuando, ¿verdad? Esa vida que ese hombre tuvo, el hombre perfecto, el último Adán que agradó a Dios, que pudo ofrecerse en sacrificio, esa es la vida que se nos ha compartido. Y yo quiero estudiarla. Yo quiero estudiar a Jesucristo, el hombre, cómo vivió, cómo habló, cómo pensó, cómo respondió, cuál fue su forma de ser, porque esa fue la única vida que Dios aceptó. Y ahora que nosotros estamos en la fe de Cristo, esa vida nos ha sido dada a nosotros. Entonces no es tu vida o mi vida tratando de mejorarla o pidiéndole a Dios alguna ayudadita así, ¿verdad? Que nos caiga para que mi vida mejore. No, es que tú y yo estamos muertos, según lo que leímos aquí. Es ahora que aprendamos a vivir su vida, la cual se nos ha impartido a nosotros, la cual se nos ha dado a nosotros. Entonces, de eso quiero hablar, y por eso la Escritura dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Esas no son solo palabras vacías, estamos conectados a Él, y lo que Él es, y todo este caminar que Él vivió en la tierra, nosotros tenemos acceso a ello constantemente. ¿Sí? Así que otro pasaje de Juan, me encanta lo que Juan escribe, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Estoy leyendo primero de Juan 4:17. Dice: para que tengamos confianza en el día del juicio. Escuche lo que dice: porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como Él piensa, como Él reacciona, como Él actúa, así somos nosotros en este mundo. Entonces yo quiero estudiar cómo es Jesús, porque resulta que yo estoy adentro de Él y Él está adentro de mí, y yo quiero vivir como Él vive. Pero no porque mis fuerzas lo van a producir, sino porque se me ha impartido, y por la fe yo tengo acceso a esto. ¿Me está captando? Entonces no es parches, ¿está bien? Me encanta cuando le preguntaron a Jesús acerca de ciertas actividades o de cómo Él hacía las cosas. Él dijo: nadie toma un pedazo de tela nueva y la usa para remendar un vestido viejo. Dice: no funciona. A mí me gusta decirlo en mexicano: Dios no pone parches. Dígaselo a su vecino: Dios no pone parches. Hay muchos seres humanos que lo que queremos es un parche en nuestra vida. Ay, Señor, tengo esto mal, arréglamelo, ese es un parche. Ay, Señor, estoy batallando en mi trabajo, Señora, auxilio, otro parche, ¿verdad? Señor, mi matrimonio, tenemos mucho conflicto, otro parche. Diga, repita conmigo: Dios no pone parches. A Él le gustan las cosas nuevecitas. ¿Sí? ¿Sí me entiende?
Ayer vi un carro nuevecito de alguien que acaba de comprar un carro aquí de la iglesia, ¿verdad? Y es mucho más padre uno nuevecito que uno usado, ¿verdad que sí? ¿En qué planeta estoy, verdad? ¿Sí? Última vez, porque se nos tiene que meter. Dios no pone parches. Ahora, acuérdese que yo estoy aquí para verlo a usted, no para que usted me vea a mí. Y yo estoy viendo algunas caras parchadas, de verdad que dicen. Dios hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Y los hace en el molde de Jesús, hombre. Jesucristo, hombre. Su objetivo es que nos parezcamos a Él, ¿sí? Y eso es lo que vamos nosotros a caminar. ¿Cómo vivimos la vida en Cristo Jesús? Así que me hice un par de preguntas, ¿sí? Bueno, primero algo que escribí: solo hay una vida que Jesús nos imparte, la suya. La vida humana que Él vivió por el poder del Espíritu Santo es la misma que ahora habita en nosotros por la fe. Así que vamos a estudiar cómo Jesús vivió en este planeta. ¿Está bien? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo vive Jesús? Ahora, vamos a empezar con un pasaje que está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Es un pasaje teológico muy importante. Dice así, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué lo dice? Porque no vino como una especie de epifanía, una especie de aparición, una especie de figura que parecía hombre pero no lo era. No, Él tenía carne y hueso, sus células se multiplicaron, sus huesos se desarrollaron. Él atravesó las etapas de bebé, bueno, desde embrión a bebé, a joven, a adulto. Todo eso lo pasó Él, igualito que nosotros, ¿sí? Y eso a veces nosotros se nos pierde de vista, pero recuérdelo. O sea, Él fue nacido de mujer. Él tenía que ser como todos los demás seres humanos, si no, no nos podía redimir. Si Él venía como ángel, si Él venía como una especie de fuego, si Él venía como yo le he pedido. Yo un día le dije: Señor, ¿por qué no viniste como de 2 kilómetros de estatura y nos gritaste fuerte y todo el mundo te hubiera oído, verdad? Y entonces todos hubiéramos hecho así y ya estaba todo arreglado. Yo sí le hago sugerencias a Dios. ¿Usted le hace sugerencias a Dios? ¿Sí? Es como los jóvenes: Señor, ay Señor, si me quiero casar, no te olvides de Lupita, ¿verdad? O sea, todos le hacemos sugerencias. Gracias a Dios que Él no recibe nuestras sugerencias, ¿verdad? Gracias a Dios. Si Él hubiera venido así como yo me lo imaginaba, unos 2, 3, no sé, 5 kilómetros de estatura, ¿verdad? Y nos hablaba a todos y el planeta se detenía, no nos hubiera podido redimir, porque tenía que ser un hombre como nosotros, que sangra, que respira, que tiene frío. No podía redimirnos de otra manera, porque no estaba redimiendo a ángeles, nos estaba redimiendo a nosotros, que tenemos todas esas cosas, ¿sí? Por esa razón nació de mujer, pero luego dice: y nacido bajo la ley. Y aquí quiero tocar, porque hoy vamos a tocar 2 aspectos de la vida de Jesús, de cómo Jesús vivió en el planeta. La primera es el hecho de que Jesús vivió bajo autoridad. En toda su forma de vivir, Él vivió bajo autoridad. Y por eso dice que desde que nació bajo la ley, porque era judío. Así que a los 8 días de nacido lo circuncidan, porque era un varón judío. Y a los 40 días de nacido, cuando se cumple el plazo de purificación de su madre, van al templo en Jerusalén para presentarlo, porque así dictaba la ley. Y Él nació bajo la autoridad de la ley de Dios dada por Moisés. Y Jesús era un judío. Jesús comía la comida que comen los judíos. Él no comía puerco, Él no comía langosta, Él no comía muchas cosas que nosotros, porque los judíos bajo la ley de Moisés estaban ordenados a comer de esa manera.
Él tenía que tener ciertas cosas en su ropa, ¿sí? Ciertos flecos en las orillas de su túnica. Él tenía que usar el cabello de cierta manera. Él tenía que ponerse cajitas con trocitos de Biblia aquí amarrados en su frente, porque él era judío. Es parte de lo que los judíos hacen. ¿Me explico? Él iba a la sinagoga. Él aprendió a leer y escribir con el Torah, es decir, con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Y después encontramos nosotros de que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga y de leer la Biblia en la sinagoga. Porque acuérdense que la Biblia no era como estas ahorita, que son muy manualitas, muy prácticas, sino que eran rollos enormes, ¿verdad? Y solo típicamente había copias en la sinagoga o quizá en la casa de alguien muy, muy rico. Y Jesús no era eso. Así que él iba a la sinagoga y ahí desenrollaba, con permiso del rabino, los rollos del libro para poder conocer la escritura. Porque él vino bajo la autoridad de la ley de Dios. Así que Jesús fue alguien, y nada más piense, estamos hablando del creador del universo y se puso bajo autoridad. Eso es parte esencial de entender cómo vive Jesús. Él dijo lo siguiente en Juan capítulo 5, porque él vino bajo la autoridad de Dios Padre. Ahora, siendo igual a Dios Padre, se sometió a Dios Padre. ¿Sí? ¿Nunca le ha tocado que usted le dice a alguien, ¿y tú quién te crees para decirme algo? ¿Tú quién eres para decirme nada? Bueno, Jesús no hizo eso. Jesús se puso bajo la autoridad del Padre. Siendo igual en substancia con el Padre, se puso bajo y vino para obedecer al Padre, lo que ningún ser humano había hecho. ¿Sí? Jesús lo dijo así en Juan 5:19. Él dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces Jesús vivió siempre bajo la autoridad del Padre. También encontramos nosotros que Jesús vivió siempre bajo la autoridad de la Escritura, de la Biblia escrita, de la palabra escrita. Por eso la estudiaba desde niño. Nosotros nos damos cuenta que ya para los 12 años de edad, Jesús ya sabía que Él era el Hijo de Dios. Dice que no lo supo siempre. Claro que no. Un bebé recién nacido no sabe nada. ¿Correcto? Tuvo que ir descubriendo, tuvo que ir aprendiendo quién era Él. Él no estaba en el pesebre y le dijo: aquí José, ¿verdad? Yo te he escogido como padre postizo. Claro que no dijo semejante cosa. Ni tocó una paloma, como luego los mitos, ¿verdad? De que le trajeron una paloma de barro y le sopló y la paloma salió volando. Nada de esto son tonterías. Él vivió como vive la gente, igual que nosotros. Nada más que sin pecado. La única diferencia, sin pecado. Cuando tenía 12 años, y conocemos lo que sucede, ¿verdad? En Lucas capítulo 2 nos habla de esa historia, de que cuando van los padres, la familia de Jesús a Jerusalén, y ya cuando van de regreso en la caravana, los papás no se dan cuenta que Jesús no va en la caravana. Porque así es como viajaban, eran multitudes y lo andan buscando y se regresan a Jerusalén y 3 días, ¿verdad? Muriéndose de angustia porque ¿dónde está Jesús y dónde está Jesús? Y finalmente dice en el capítulo 2 de Lucas, dice: y aconteció, versículo 46, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Bueno, el asunto es que escuche la respuesta. Dice: bueno, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya sabía. 12 años y ya sabía que él era el Mesías. 12 años y ya sabía que él no tenía principio de días ni fin de vida. ¿Y cómo eso cabe dentro de un cerebro humano? Lo cual él tenía, yo no sé, pero ya sabía. ¿Y sabe qué dice la Escritura acerca de su relación con
con la Escritura. Jesús lo dijo así: por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús estaba sujeto a estas palabras. Vivió bajo la autoridad de cada versículo escrito en este libro. ¿Quieres saber cómo es Jesús? ¿Quieres saber cómo es la vida de Jesús? Aquí es donde empieza. Jesús vino para ser el obediente. Jesús vino para estar bajo el Padre, para estar bajo la palabra escrita. Pero no se limitó a eso. Ya vimos nosotros de que lo presentan, ¿verdad? Lo habían presentado en el templo, conforme a la ley de Moisés. Pero luego aquí en este pasaje dice, versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ahora, con todo el perdón de cualquier padre de familia o carpintero, ¿cómo vas a comparar la autoridad, el entendimiento, la espiritualidad del Hijo de Dios, que ya sabe quién es, que tiene 3 días asombrando a toda la creminata del Sanedrín en el templo, con una pareja sencilla que trabaja en una carpintería en un pueblito allá en el norte, que estaba tan chiquito el pueblito que hasta había un dicho: ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Y sin embargo, él se va y se sujeta a ellos, se pone bajo la autoridad de José y de María, sabiendo quién era él. ¿Cómo es Jesús? Jesús es un hombre bajo autoridad, y no solo la que él escoge, sino bajo toda la que Dios ha establecido. Y el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús se sometió a eso, y se sometió a esta pareja que eran muy inferiores a él, pero se sujetó a ellos. Wow, es otro camino, iglesia, el camino de Jesús, la vida de Jesús. Pero no para ahí. Dice, hay un caso en Mateo 17, me encanta, donde vienen los que cobraban, dice, los 2 dracmas. Un dracma era como un denario, era el salario de un día, ¿sí? Y cobraban el salario de 2 días para apoyo del templo. Estoy en Mateo 17, versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿el maestro de ustedes no paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, me encanta el Señor, me súper encanta el Señor. Dígale a su vecino: me encanta el Señor. Dígalo. Me encanta el Señor, ¿sí? Yo siempre se me ha figurado que Pedro vivió siempre sorprendido, siempre entre asustado, pero gratamente sorprendido, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: pues de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que son 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús estaba bajo la autoridad de las leyes terrenales. Claro, si una ley terrenal contradice lo que Dios dice, no se puede obedecer. Pero Jesús no tenía ninguna obligación de pagar ese impuesto. Era su templo, ¿sí? Pero dijo: a esto vine para ser como todos, así que paga. Y te la picho a ti, Pedro, ¿verdad? Y le paga el impuesto a Pedro también. ¿Queremos nosotros experimentar la vida de Jesús? Necesitamos entender la centralidad de autoridad en nuestras vidas. ¿Cuál autoridad? Todas las formas que Dios ha establecido. Eso significa que me someto a Él, me someto a las palabras que Él ha escrito, me someto a las leyes que Él ha establecido, me someto a las autoridades que Él ha puesto, sean mis padres, sean mis maestros, sea mi patrón, sea la autoridad del gobierno, me someto a ello y de buena gana.
O sea, yo no veo a Jesús aquí renegando. Estos canijos, ¿verdad? Capaz de que ni llevan el dinero al templo. Él dijo, yo no tengo que pagarlo, pero vamos a pagarlo. Esto nos necesita llevar a pensar, no estoy hablando aquí de reglas a cumplir. Estoy hablando de un espíritu en el cual nosotros vivimos. Y necesitamos recalibrar cómo vivimos, porque normalmente cuando nosotros nos topamos con cualquiera de estas cosas, decimos, pero es que, y damos nuestras razones. Pues Jesús tenía más razones que cualquiera de nosotros, pero Él entendía que Él había venido para estar bajo autoridad, Él había venido para obedecer. No solo eso, sino que Jesús se sometió a las leyes físicas. Digo, este es un hombre que puede decirle al mar, calla, asosiégate. Y las olas y el viento y todo, ¡fum!, se paran. Y sin embargo se cansaba y se tenía que sentar a descansar. O se quedaba dormido en una barca en medio de una tormenta porque tenía un cuerpo. Y obedecía a las leyes que afectan el cuerpo. Tienes que comer de cierta manera. Necesitas, ¿verdad?, cuidar tu cuerpo de ciertas formas. ¿Me explico? Jesús dice en la Escritura que se levantaba muy de madrugada. ¿Le puedo apostar lo que usted guste? Que se acostaba temprano para levantarse temprano. Que hubo veces donde duró toda la noche orando, claro. Pero estoy hablando de la norma de su vida. Jesús era un hombre que tenía su cuerpo bajo autoridad. ¿Me explico? Y todo esto nos empieza a mostrar un cuadro de un ser humano como debe ser. ¿Está bien? Entonces, quiero primero dejar eso bien asentado para entrar en el siguiente aspecto de lo que queremos hablar. Jesús era un hombre bajo autoridad en todos los sentidos de la palabra. Nosotros, si queremos la riqueza, la plenitud de la vida de Jesús, que ésta se manifieste, entendemos que esto es lo primero. Por eso, ¿cómo es que una persona entra a ser un hijo o una hija de Dios? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es tu autoridad, que Jesús es el Señor. O sea, no se puede experimentar la salvación hasta que uno acepta estar bajo autoridad, igualito como Jesús lo hizo con el Padre. Hay gente que me ha dicho, es que yo soy muy rebelde. Pues arrepiéntete. En serio. O sea, tú no puedes entrar al reino de Dios con un espíritu de rebeldía. Es que yo, así son en mi familia. Yo entiendo, qué bueno que ya estás muerto, tú y toda tu linaje. Porque todos esos apellidos no te ayudaron a ti y no me ayudaron a mí. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces, no, yo ya no estoy en Bremer, yo estoy en Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la familia más ideal y la más bonita y la más perfecta también desilusiona. Solo Jesús no desilusiona. Yo a veces me topo con gente que ha dejado al Señor porque vio cosas en los cristianos, ¿verdad? A ver, todos dejaron de respirar. Así es. Gente que ha dejado al Señor porque les hicimos cosas. Y siempre mi respuesta con ellos es, yo entiendo que te desilusionó fulano, mengano, y seguramente yo te he desilusionado, pero Jesús no desilusiona, nunca. Y nosotros seguimos a Jesús. Y qué bueno que Él no desilusiona, ¿verdad? ¿Sí? Así que ¿estamos en dónde? ¿Estamos en López? No. ¿Estamos en Cuevas? ¿Estamos en Chávez? No, Señor. ¿En quién estamos? Así es. Vamos a ver un poquito más acerca de Jesús. Lo que quiero que quede muy claro es esto. Todo lo que Jesús hizo, pequeño o grande, personal o público, espiritual o físico, todo lo hizo en obediencia consciente al Padre. Gente dice, ¿y esto qué tiene de malo? No lo estás haciendo en obediencia. ¿Por qué tan estrictos? No somos estrictos, pero dime, ¿esto es algo que Dios te indica en su palabra? ¿Te indicó en alguna otra forma? Pues no sé, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Todo lo que Jesús hizo fue un acto de obediencia.
Desde darle un vaso de agua a un niño pequeño hasta colgar clavado de la cruz. Todo fue obediencia. De eso vamos a estudiar más hacia adelante, porque aprender obediencia es un proceso. Jesús atravesó ese proceso y nosotros vamos también a aprender, porque tengo noticias para nosotros. En el cielo la obediencia es perfecta. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Voltea con tu vecino y dile, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a llegar y te van a votar a los 3 segundos? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Levanten la mano bien en alto. ¿Te quieres ir al cielo? ¿Te quieres ir con Cristo? ¿Sí? Vas a tener que obedecer en todo. Chanfle, dices. ¿En qué? El cielo es el cielo porque todo el mundo obedece. Y Jesús es el Rey del cielo porque Él es el ejemplo. Y Él es el que nos imparte la capacidad para obedecer. El poder que nosotros queremos es el poder que Cristo da a seres humanos caídos como nosotros, el poder que nos da para obedecerle a Él. Y hacerlo de corazón y hacerlo con gusto. ¿Están conmigo? Ok. Híjole, ese reloj no me va a tiene que aguantar tantito más porque todavía me falta. Jesús dijo una cosa cuando lo criticaron, que por qué estaban sus discípulos recogiendo espigas, que por qué Él sanaba a leprosos y encorvados en día de reposo, donde eso era prohibidísimo. Y Jesús volteó y dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso a mí me impacta mucho. Porque la mayor parte de la vida de Jesús fue una vida de trabajo. Él se calcula que Él empezó más o menos por ahí de los 8 o 9 años de edad, ya estaba trabajando de aprendiz en el taller de su padre. Ya para cuando el incidente en el templo, ya Jesús ya era alguien que estaba activo y que llevaba responsabilidades. Recuerde que en ese entonces, ya para los 14, 15 años, las muchachas estaban casadas y esperando. Para todos ustedes que quieren, ay no, yo estoy muy joven. No, usted puede echarse 6 chamacos antes de los 30 fácil. Voltee con su vecino y dígale, fácil. Se asustan. Pero así le hacían. ¿Sí me entiende? El detalle es que Jesús ya era un muchacho responsable. Y luego, después de ese incidente, no se vuelve a saber de Jesús por 18 años. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Haciendo presupuestos, proyectos de carpintería, recibiendo anticipos y usándolos para ese trabajo, no para pagar otras deudas. Óiganme bien los carpinteros. ¿Sí? Se ríe la gente a quien los han dejado esperando 1 año y medio porque dio su anticipo y nunca llegó el trabajo, ¿verdad? Pero Jesús no hacía eso. O sea, sabía matemáticas, sabía llevar cuentas y sabía trabajar. Y la carpintería no era como ahorita, unas máquinas fabulosas, no, todo era pulso. ¿Me entiendes? O sea que Jesús estaba fibroso, machín. No creo que estuviera así de gimnasio, porque esos, pues se ven fuertes, pero no son realmente. Pero Jesús estaba fuerte. Yo hubiera tenido la fisionomía de Jesús, yo me hubiera sonado a algunos de sus discípulos, pero Jesús no lo hizo. Trabajo. ¿Qué parte tiene que ver el trabajo en caminar como Jesús caminó? Bueno, si Jesús no consideró que dedicar 20 años de sus 33 de vida al trabajo arduo de una carpintería, ¿por qué nosotros insistimos en ver el trabajo como una maldición? Y buscamos cómo evadirlo. ¿Me dan permiso de hablar un poquito a la orilla de lo peligroso? ¿Por qué todo el mundo anda buscando un trabajo de gobierno? Pocas horas, buen sueldo, buena pensión. Yo no digo que estoy en contra de que trabajes en el gobierno, pero las motivaciones de muchos para trabajar en el sector público son muy malas. Porque quiero evadir el trabajo. Pero si yo voy a ser como Cristo es, si yo voy a vivir en Cristo, trabajo duro va a ser parte de mi vida.
¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, básicamente. O sea, la promesa es que aún en la vejez fructificarán. Y yo todavía no encuentro en la Biblia la palabra jubilación. René, ¿tú la encontraste? No, ¿verdad que no está? No, y Ruth no te dejaría de todos modos, así que es la misma. Entonces, la gente trabaja, y trabajo, amados, no se mide por actividad. Y esto quiero que lo digas en voz alta conmigo. Trabajo no se mide por actividad. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Por resultados. Jesús dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Entonces el resultado es el que valida el trabajo. Jesús tenía que presentar ese gabinete bien hecho, bien derecho, las puertas se abrían y cerraban perfectamente bien, y estaba en el color que se lo habían pedido, y entregarlo en el precio y en el tiempo que se le había dicho. Ese era su producto. ¿Sí? El trabajo se mide por el resultado. Es que lo hice con la mejor intención, no lo dudo, pero así no se mide el trabajo. Es que he trabajado sin par por semanas. Híjole, pues te admiro, pero así no se mide el trabajo. El trabajo se mide por los resultados que da. ¿Me explico? Entonces Jesús era un hombre de mucho trabajo. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía que ser como nosotros, porque nosotros tenemos que trabajar. Porque el que no trabaja, que tampoco coma, dice la Biblia. ¿Sí? Es una forma de dieta. Si usted quiere adelgazar, pues renuncia a su trabajo, ¿verdad? Y yo le aseguro que si sigue la Biblia, usted agarra figura, ¿verdad? Pero el asunto es que Jesús tomó la mayor parte de su vida y la ejerció en días de trabajo arduo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y en el proceso Jesús redime el trabajo mismo. Porque el trabajo original, y aquí quiero que capte algo, y no voy a tener todo el tiempo para hacerlo como quiero ahora, pero la Escritura dice esto, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre? Adán. ¿Sí? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Bueno, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que hay un primer Adán y hay un último Adán. Adán, el de Génesis, es el primero y Jesús es el último Adán. ¿Sí? Él vino a deshacer lo que Adán destruyó, o más bien a rehacer, a rescatar todo lo que Adán echó a perder. Así que hay una conexión muy fuerte entre Adán y Jesús, claramente establecida por la Biblia. Y cuando queremos nosotros entender un poco acerca de cómo Jesús funciona, volteamos a ver a Adán antes del pecado. ¿Y qué encontramos nosotros? Que Adán tenía una relación con Dios, de esa vamos a hablar en otro día, pero también que Dios le encargó a Adán fuertes tareas de responsabilidad. Le dijo, número uno, todo este huerto que está aquí, que eran muchos cientos de hectáreas, tú lo vas a guardar y tú lo vas a trabajar. La Escritura dice que todavía no había cosechas porque no había hombre que labrara la tierra. Y Dios pone a Adán para que trabaje la tierra. Antes del pecado, antes de la caída, antes de la maldición, antes de todo lo malo, trabajo es parte del diseño de Dios para el ser humano. Ningún ser humano va a ser feliz si no es productivo. Así nos diseñó Dios. Jesús es un hombre y es un hombre productivo. Hasta el día de hoy, sentado en el trono de Dios, Él trabaja día y noche a favor nuestro. No solo gobernando el universo, intercediendo por nosotros. No es solo, ay, qué bonito suena eso. No, eso es... Tiene 2000 años dedicado a eso. ¿Me explico? Entonces nosotros abrazamos trabajo porque en Cristo el trabajo se redime. Hace 15 días yo les expliqué acerca de lo que llamamos penuria. ¿Sí? Y penuria es trabajo impensante, infructífero, que frustra y embrutece a la gente. Ese no es el trabajo que Dios diseñó. Dios diseñó trabajo productivo. De hecho, la improductividad vino a causa del pecado, donde Dios le dice a Adán, la tierra ya no te va a rendir su fruto.
O sea, tu esfuerzo no va a producir como queríamos que produjera. Pero en el diseño original, el trabajo de Adán iba a producir. Y cuando viene el último Adán, que es Cristo, redime el trabajo y hace que tu trabajo produzca. Escúchame. O sea, porque si tú quieres sacar el trabajo de tu caminar en Cristo, pues estás sacando el bloque más grande de tiempo de tu vida. Porque tú dedicas más tiempo al trabajo que a cualquier otra cosa en tu vida. Excepto algunos dormilones, ¿verdad? Que luego quieren dormir más de 8 horas. Pero el punto es de que trabajo es lo que más haces. Y Cristo vino a redimirlo. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a Dios a influir en tu trabajo. ¿De qué manera? De varias maneras. Uno, Dios empieza a ponerle orden a tu trabajo, que es lo primero que vemos en Génesis. Y el orden hace que el trabajo dé fruto. El desorden hace que el esfuerzo no rinda. Ahora, hay mucho desorden entre nosotros. ¿Cómo lo sé? Pues porque nos conocemos. Todos tenemos áreas de desorden, unos en unas cosas, otros en otras, otros en todo, ¿verdad? ¿Sí? Los de todo, no levanten la mano, por favor. Pero el punto es de que si tú quieres que Jesús se manifieste en tu trabajo, déjalo ordenarte. Déjalo ordenar tus tiempos. Déjalo ordenar cuándo haces las cosas. Ahí nosotros tenemos que enfrentar cosas como la desidia. Diga conmigo desidia. ¿Sabe cuál es la palabra, el sinónimo mexicano para desidia? Ahorita. Diga conmigo ahorita. Es la palabra más mentirosa que existe en el vocabulario del hispanoparlante. Ahorita. Ahorita vengo. ¿Qué significa? A ver si voy, ¿verdad? Ahorita mismo. ¿Sí? Ya cuelgue el teléfono, por favor, ya déjame en paz. Hay una práctica cultural en muchas culturas, no solo la nuestra, de dejar para después las cosas. Pero Jesús nunca dejó para después las cosas. Su trabajo fue inmediatamente. Es más, si tú lees el Evangelio de Marcos, continuamente usa la palabra e inmediatamente. E inmediatamente. O sea, había un ritmo de movimiento en la vida de Jesús, porque Jesús no estaba aquí para perder el tiempo. Jesús estaba aquí para rescatarnos. Y eso requería muchas cosas. Cayó súper bien en unas aldeas, la gente se súper enamoró de él. Quédate, quédate, quédate. No, dijo, necesito ir a los demás pueblos porque para esto he venido. Ay, pero 2 días te agasajamos, ¿verdad? Te hacemos un pozole riquísimo, ¿verdad? No, tengo que ir. O sea, Jesús era un hombre con una misión. Ahora, este es un detalle importante acerca del trabajo. Si tu objetivo en trabajar es ganar dinero, tú nunca vas a prosperar. Aunque tengas mucho dinero, no vas a prosperar. El trabajo no fue hecho para producir dinero. Eso es un resultado. El trabajo fue hecho para servir a los hombres y para servir a Dios. Entonces, si en lo que tú haces, lo que tú estás principalmente enfocado es cuánto te deja, estás en el lugar equivocado. Jesús no trabajaba de esa manera. Jesús producía cosas útiles que bendecían a la gente. Si tú estudias para ser doctor, y ahorita es muy popular estudiar para ser doctor, ¿por qué? Porque pagan bien. Esa no es una muy buena motivación para estudiar medicina, ¿no creen? Digo, tú quieres ir a poner tu cuerpo bajo el cuchillo de un doctor que estudió porque quería ser rico. Dices, hay de otros, sí. Sí hay gente que estudia medicina con otros objetivos. Y lo mismo va para cualquier otra cosa. Penuria precisamente se liga con la búsqueda de supervivencia, que es a esta actividad lo que quiero sacarle es tantito dinero. Entonces tú puedes estar recibiendo millones de pesos y ser pobre, y tu vida y tu trabajo están bajo maldición porque todavía lo estás trabajando como un esclavo. Pero en Cristo el trabajo es para nosotros servir la necesidad de otras personas. Y en el proceso no nos va a faltar nada. O sea, de hecho el deseo de Dios es que haya abundancia y que tu trabajo prospere, ¿sí? Pero el punto de ello es que necesitamos redimirlo
Y no nosotros, sino simplemente conectarnos a donde Jesús lo hace. Un par de cosas más acerca del trabajo que se me hacen sumamente importantes y lo demás lo dejo para otro domingo. Número 1, trabajo es una bendición de Dios. Tú no quieres dejar de trabajar. ¿Está bien? A ver, todo el mundo diga conmigo, el trabajo es la bendición de Dios a mi vida. Ahora dígalo con convicción. Va de nuevo. El trabajo es la convicción. ¿Es la qué? Es la bendición de Dios a mi vida. Muy bien. 2, el duro trabajo es la mejor inversión que tú puedes hacer. No es de que yo meta mi dinero a la bolsa y se va a multiplicar. Esos son juegos de barajas. Eso es póker, pero con gente altisonante. Trabajo duro. Pero no es solamente trabajo duro, es trabajo bien pensado. Porque mucho trabajo sin pensamiento es penuria. Mucho trabajo sin pensamiento es esclavitud. Y esto es uno de los puntos principales que nosotros vemos en Jesús. Jesús escogió dónde y escogió cómo. Jesús pensó acerca de lo que hacía. Todas las madrugadas se iba para conversar con el Padre acerca de lo que iba a hacer. Jesús no estaba nada más reaccionando y actuando y impulsivamente. Jesús pensó esto bien. Hay mucha gente que cree que pensar es antiespiritual. Tengo noticias para usted. El Dios que hizo mi espíritu también hizo mi cerebro. Las dos provienen de Él y las dos se necesitan. Y también mis manos para llevarlo a cabo. Entonces, te tienes que detener. Dices, pero no es mi negocio, pero es tu trabajo. Piénsalo bien. ¿Cómo lo pudiéramos ordenar mejor? ¿Cómo pudiera yo evitar estos problemas o estos tropiezos? ¿O cómo pudiera yo resolver esta situación que se me presenta con regularidad? Y empiezas a pensar acerca de lo que haces. ¿Y cómo puedo yo presentar este trabajo o este producto de manera que mejor le sirva a mi cliente o que mejor atraiga al cliente? Y todo eso es trabajo aquí en la cabeza. La diferencia entre el esclavo y el amigo, dijo Jesús, es que el esclavo no piensa, pero el amigo sí entiende las cosas. Yo quiero caminar con Jesús, necesito enfocar mi mente a lo que hago. Y la palabra principal no es cómo lo hago, sino por qué lo hago. Y si tú tomas apuntes, eso sería muy bueno que lo anotaras, ¿sí? O sea, la cosa principal de lo que yo pienso antes del cómo, que es muy importante, es por qué. O sea, me estaban platicando el otro día acerca de unos empresarios súper chiquitiguados, de esos que valen miles y miles de millones de dólares y están lanzando nuevas empresas y nuevas empresas y nuevas empresas. Y yo me gustaría sentarme con uno de ellos y preguntarle por qué lo hace. ¿Por qué invierte su tiempo y su esfuerzo a esta edad y teniendo la posición económica que usted tiene? ¿Por qué invierte tanto tiempo en el trabajo? Y voy sin prejuicios. Quiero de veras saber. ¿Me explico? Entonces tú detente y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y quizá tú estás haciendo algo y tú al pensarlo dices, estoy desperdiciando mi vida. Cambia de trabajo. Haz algo que vale la pena. Estudia algo que de veras quieres estudiar. No, ya se me pasó mi oportunidad. No es cierto. El punto es de que Cristo vino a redimir al ser humano y trabajo es una parte esencial de la experiencia humana. Entonces tu trabajo va a ser redimido. Caminamos con Jesús y empiezan a pasar cosas diferentes. Así que trabajo pensando. Proverbios 24:5 dice, más vale maña que fuerza. Esa es una versión parradense, ¿sí? Más vale saber que poder. Y es verdad. ¿Sí? Entonces, voy a terminar esto y entendiendo que vamos a volver al tema. ¿Está bien? Pero, ¿cuándo tú vas a trabajar pensando? Diga conmigo pensando. Pensando en la muchacha con la que me quiero casar. No.
pensando si yo me gano la lotería porque cayó en Parral y por qué no me tocó a mí. No. ¿Sí? ¿A alguien le tocó el $500,000 de la lotería? ¿Sí? Ojalá que no, porque no hay peor cosa que te pueda suceder que te ganes la lotería. La lotería arruina a la gente que se la gana. Eso no se lo digo yo, eso me lo decía mi suegro constantemente. Y dice, toda la gente que se gana la lotería, dice, destruye su matrimonio, destruye su salud y termina más endeudado que nunca. Tú no quieres la lotería, tú quieres la bendición. Son muy diferentes. Y ganarte la lotería no es bendición. ¿Sí? Pero si solo me gano 10 millones, no tienes la cabeza ni las disciplinas para manejar 10 millones, te arruinaría. Voltea con tu vecino y dile, te arruinaría, así que dámelo a mí. Nuevamente, trabaja como pensando. Dígalo conmigo, pensando. Parte de pensar es que tú observas. O sea, abres los ojos y miras y miras y miras. No asumes de que, bueno, es que así es. ¿Por qué? Observas. ¿Por qué se hace? ¿Cómo se puede hacer mejor, verdad? O qué es lo que causa que no funcione. Y tu observación es una parte importante de tu pensamiento. ¿Qué otra cosa? Pregunta. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo debe de estar haciendo? ¿Lo puedo hacer yo? Y preguntas. Entre más preguntas, más inteligente eres. Entre más preguntas, más aprendes. Dices, pero se van a reír de mis preguntas. Que se rían. Después, cuando triunfes, nadie se va a reír. Haz 1000 preguntas. ¿Sí? Escucha. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo me veo tentado muchas veces en una conversación a nada más estar esperando mi momento para seguir hablando. Y no oigo. Y eso es malo. O sea, cuando estés con una persona, no le contestes en tu mente, escúchalo. Típicamente la otra persona tiene buenas cosas que te puede dar, pero hay que escucharlo. Y yo me he visto a mí mismo y a otros, ¿verdad? Que estamos en una conversación y es evidente, ¿verdad? Que nada más cada quien está diciendo y nadie oyó lo que la otra persona dijo. Y a veces, y no a veces, a menudo, yo tengo un par de trucos, ¿verdad? Porque 45 años de pastor, algo tengo que haber aprendido. Entonces, una de las cosas que hago, estamos hablando y le digo, ¿qué fue lo que dije? Y no sabe, porque no estaba escuchando. ¿Sí me entiende? A todos nos pasa, pero Cristo nos enseña de una manera diferente. Amén. Ok. Entonces, observo, pregunto, escucho y sirvo. Encuentro la forma de que esto le ayude a otra gente. En fin, no quiero concluir porque vamos a seguir, pero Jesús redime al hombre completo. En su espíritu, su alma, su cuerpo, en su trabajo, en sus emociones, en sus relaciones. Jesús vino a redimirlo todo. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Y vivimos nuestra vida siguiendo a este hombre. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? ¿Cuántos aquí somos seguidores de Jesús de Nazaret? Yo me quiero imaginar que los apóstoles se daban cada chasco, porque ellos tenían su manera, ¿verdad? Señor, unos tipos allá están haciendo esto. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? Me encanta para lo que tienen fe algunos cristianos, ¿verdad? Y Jesús respondió de una manera que ellos no esperaban. Una y otra vez. ¡Saquen estos mocosos de aquí! Y Jesús voltea y los regaña a ellos. Dice, no les impidan a estos niños venir conmigo. ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos siguiendo a alguien que nos va a sorprender con regularidad. Si lo seguimos. Si prestamos nuestra atención a Él, cómo vives tú, cómo actúas tú, cómo hablas tú, y lo descubrimos aquí en este libro, y luego vemos que hay un respaldo de Dios cuando nosotros respondemos en Cristo. ¿Sí? Porque Dios a quien respalda es a Jesucristo, hombre.